En esta hora que vamos a abrir tu palabra, pedimos tu permiso y que el Espíritu Santo sea quien dirija este culto para que sea para tu honra y para tu gloria y para el crecimiento espiritual de tu iglesia. Te lo pedimos y agradecemos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. El tema de esta mañana lleva por título La Iglesia de Dios, la Iglesia verdadera de Dios. Leímos el versículo, la lectura principal que se encuentra allí en Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Y ahí claramente Jesús dice algo sumamente importante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínese usted, por un momento, llevando una vida aparentemente de un cristiano devoto que asiste a la iglesia por muchos años, 40, 50, 60, 70 años asistiendo a la iglesia, y que al final del tiempo el Señor le diga esta frase tremenda: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo. Eso es tremendo. Por eso nosotros tenemos que descubrir, y quiera Dios que hoy podamos todos quedar claro si pertenecemos o no a la iglesia verdadera de Dios. Este es el tema central de esta mañana. Estar bien claro dónde nosotros estamos pisando, dónde nosotros estamos asistiendo. Existen miles de denominaciones, miles. Más de 30.000 denominaciones cristianas y movimientos religiosos cristianos. Y todos afirman tener la verdad. Todos creen que su iglesia es la verdadera iglesia. Todos consideran que en sus cultos están adorando y alabando y dirigiendo su adoración al verdadero Dios. La pregunta es, ¿será verdad eso? ¿Es verdad? ¿Cómo nosotros podemos saber si es verdad? Yo he preguntado, por ejemplo, una vez yo estuve, yo no soy adventista de cuna, yo me hice adventista, y hoy les voy a decir por qué me hice adventista. Yo era católico, y no un católico nominal, era un católico practicante. Llegué a vivir 3 años y medio entre curas y seminaristas. Estudié teología católica. Y a uno de mis compañeros de estudio les pregunto, cuando yo ya estaba conociendo de la iglesia adventista, le pregunto, ¿por qué tú consideras que la iglesia católica es la iglesia verdadera? Y sus argumentos eran, dice, porque la iglesia católica es la madre de todas las iglesias. De todas las otras iglesias protestantes, esa es la madre. Es la primera iglesia. Es la que tiene más tiempo. Dice, tú agarras a un obispo cualquiera y ese obispo lo bautizó otro obispo y de ese obispo a otro obispo y llegan así, van para atrás y llegan a Pedro. Y eso es como asombroso. Eso es como uno quedarse pequeñito al lado de esa declaración que hacía esta persona. He visto en otras personas que dicen, no, yo voy a tal iglesia porque mi familia va a esa iglesia, mis abuelos fueron a esa iglesia, y yo voy a la iglesia también, a esa misma iglesia. Por eso yo pertenezco a esa iglesia, porque mi familia pertenece a esa iglesia. Otros van por los programas sociales que la iglesia tiene. No, es que yo voy a esa iglesia porque realmente esa iglesia a mí me ayudó. Conocí a un paisano
que vino a este país, él era incrédulo. Pero a él le ofrecieron que si se iba para Utah y se hacía mormón, él iba a tener trabajo, iba a tener su situación económica, se iba a resolver. Y él se fue. A él que le importaba si estaban en la verdad o no. Ustedes se dan cuenta que todas las razones que estas personas están dando, en ningún momento están diciendo porque en esa iglesia se predica la verdad, porque en esa iglesia se sigue la Biblia. Nada de eso. Es por otros intereses. Otros porque se quieren sentir bien. Es como cuando uno está mal y que sale al parque a dar un paseo para cambiar de ambiente, o se va a un teatro, y hay personas que van a la iglesia para sentirse ellos bien. No van con el propósito de adorar a Dios. Si se sienten bien, se quedan en esa iglesia. Pero no se plantean si ahí se está predicando la verdad o no. Otros van por los milagros. Yo una vez, no sé si lo conté aquí, pero lo voy a contar otra vez. Yo me encontraba pastoreando una iglesia en Sur Carolina y viajaba para el norte de las Carolinas, y allí traté de darle estudio a dos amigos, que eran muy amigos. Uno de ellos le pude dar dos estudios y al final no llegó a bautizarse, pero él cree en la fe adventista y cree que la iglesia está en lo correcto. El otro, sin embargo, a pesar de que le hablé del sábado y todo, me dice, sí, yo voy a la iglesia, pero iba a la iglesia el domingo. Digo, después que yo te hablé y te expliqué con versículos bíblicos y todo, de que el día de adoración es el sábado, tú te estás yendo a una iglesia del domingo. ¿Cuál fue la respuesta de este amigo? Dice, pero tú no sabes los milagros que se producen en esa iglesia. Tú no sabes las señales y prodigios que se hacen en esa iglesia. Así que ellos van por esos supuestos milagros de sanación, o esa persona que se caen al piso y se ponen con unos movimientos extraños ahí raros, que supuestamente tienen el Espíritu Santo. Entonces ellos se emocionan con eso y están bien allí. Ahora, la pregunta para ustedes: ¿cuántas iglesias hay en el mundo? ¿Ustedes algún día se pusieron a pensar en eso? ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? No escucho ningún número. Muchas. Miles. Con los dedos de una sola mano me alcanzan. 2 iglesias hay en el mundo. 2 nada más. Está la iglesia falsa, la iglesia del enemigo, y eso es lo que confunde, que parece que hay muchas iglesias. Porque la iglesia del enemigo se divide y se multiplica en una cantidad de movimientos y denominaciones religiosas. Y entonces, la iglesia del enemigo comprende una amplia variedad de expresiones religiosas que van de denominaciones muy cercanas a la real, a la iglesia de Dios, y muchas expresiones religiosas tan extremas y oscuras como la iglesia de Satanás. Entre esos 2 extremos hay una gran variedad, pero todas pertenecen a la iglesia del enemigo. Y no lo digo yo, lo dice Apocalipsis, capítulo 17, versículos 4 y 5, y Apocalipsis 18, versículo 2. Así que tomen nota, porque hoy vamos a ver Biblia, mucha Biblia. Y dice así allí este pasaje: y la mujer, y acá la mujer en la Biblia no es una dama que viste y calza. La mujer en la Biblia es una iglesia. Y dependiendo la característica de la mujer, es la iglesia del enemigo o la iglesia de Dios. Y ahora ustedes van a ver aquí en este pasaje lo que dice de esa mujer. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de
de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que Babilonia la grande, que es la madre de todas las demás denominaciones, que van desde expresiones religiosas muy cercanas a la verdadera iglesia de Dios, como dije recién, hasta los extremos más oscuros, como la iglesia de Satanás. Y de ahí toda una gama para entrampar de alguna manera o de otra manera a las personas que no buscan de Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuál es la otra iglesia? La iglesia de Dios. Por ejemplo, me faltó leerles el versículo 18 de Apocalipsis, versículo 2, capítulo 18, versículo 2 de Apocalipsis, donde dice que ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Fíjese lo que está diciendo de la iglesia del enemigo: habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué habla de aves y aves inmundas? Porque el Espíritu Santo, una de sus representaciones es la de una ave, la de una paloma. Y la paloma es un animal declarado por Dios limpio, porque la paloma y los palominos se usaban en el santuario para el sacrificio. Cuando se presentó a Jesús, se presentaron dos palomitas. Se sacrificaron dos palomitas para presentar a Jesús en el templo. Si ellos hubiesen tenido más dinero, podían presentar un cordero o un chivito, como se estilaba hacer en el santuario terrenal. Pero en el caso de Jesús, que era la familia muy pobre, presentaron dos palomitas. Así que la paloma representa al Espíritu Santo, porque es un animal declarado limpio según las Escrituras. Pero estas aves son aves inmundas y aborrecibles. ¿Qué es lo que está presentando? Espíritus inmundos y aborrecibles. Y todo eso está bajo el abanico de Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Ahora la iglesia de Dios, ¿cómo se define? Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, dice que la iglesia verdadera de Dios está simbolizada por una mujer vestida de sol, con todo el resplandor y la gloria de Dios, con la luna debajo de sus pies, que significa todo el servicio, el santuario que quedó en el pasado. Eso significa con la luna debajo de los pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 12 estrellas representando a las 12 tribus de Israel. Algunos dicen que esas 12 estrellas representan a los 12 apóstoles, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque la mujer aquí en el Apocalipsis 12 está encinta, todavía no ha nacido el Mesías. Por lo tanto, esas 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel. Acuérdese que la iglesia cristiana tiene doble base. Tiene las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Pero en esta visión que tuvo Juan aquí en Apocalipsis 12, todavía no había nacido el Mesías. Estaba encinta, la mujer estaba encinta. Así que, cuando nace Cristo, fue el Cristo que estableció la iglesia cristiana a la cual nosotros pertenecemos. Y si ustedes van a leer el pasaje que se encuentra en Mateo 16, donde Pedro hace una declaración allí, yo no voy a leer todos los versículos, pero ustedes lo pueden leer después, donde Jesús le pregunta a todos los discípulos: ¿qué piensan la gente que soy? Y después, ¿qué piensan ustedes que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces Jesús le dice: eso no te lo reveló hombre, sino que Dios, mi Padre, te lo reveló. Y él dice: tú eres Pedro,
Y Pedro significa piedra. Imagínense una piedra que usted agarra con la mano para tirar. Eso significa el nombre Pedro. Pero Jesús dijo así después: pero sobre esta roca, no Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso está en el versículo 18, capítulo 16 de Mateo. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Entonces acá hay una confrontación. La Iglesia Católica dice que esa piedra, esa roca, es Pedro. Y me costó entender, para ellos es Pedro. Porque ellos fundaron la iglesia sobre un humano. Y les digo más, y no es Pedro el apóstol, es Pedro el mago, el que quiso comprar el Espíritu Santo. Porque ellos hacen también brujería dentro de la iglesia. Por lo tanto, ellos sí fundaron su iglesia sobre Pedro el mago. Entonces no es la iglesia cristiana, porque ellos no creen en Cristo. Ellos sostienen que Cristo murió, pero no murió por ti. Sí, Cristo murió en la cruz, pero no murió por ti. Como Cristo no murió por ti, por lo tanto, hay que orar por las almas que están en el purgatorio para que sean llevadas al cielo. Porque el sacrificio de Cristo no fue suficiente para limpiarte de pecado y para quedar libre de pecado y poder alcanzar salvación y vida eterna. ¿Se dan cuenta? La doctrina es muy sutil, pero no cristiana. Es de oscuridad, es del enemigo. Por eso se le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Así que la roca es Cristo Jesús. Si ustedes van al Antiguo Testamento, ustedes van a ver que Jehová es la roca de mi salvación, la roca que me protege. Ustedes ponen roca en el buscador y van a encontrar varios versículos del Antiguo Testamento donde dice que Jehová es la roca. Pero en el Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice claramente que la roca espiritual, porque todos, Pablo dice allí que todos estuvieron en el desierto y bebieron de la roca espiritual, bebieron el agua de la roca espiritual. Y termina el versículo diciendo, ¿y la roca era quién? Cristo. La roca es Cristo. Vamos a leer otro versículo más adelante donde vamos a enfatizar esa parte. Vamos a ver ahora las características, algunas características de la iglesia verdadera de Dios. Así que la iglesia verdadera de Dios está definida en Apocalipsis como una mujer vestida de sol. Es decir, con toda la luz y la gloria de Dios. Limpia. Una luz sumamente potente. No hay oscuridad allí. Ahora, la iglesia verdadera, para que ustedes tengan en cuenta esto, y esto es muy importante, para que ustedes estén seguros, cómo ustedes distinguen la iglesia verdadera de Dios. Un elemento muy importante es que la iglesia verdadera de Dios se rige por sola escritura, lo cual significa que la iglesia verdadera de Dios se rige por las sagradas escrituras, la santa palabra de Dios, la Biblia. Isaías 8:20 lo dice claramente: a la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a esto, es porque no le ha amanecido. ¿Qué es la ley? ¿O qué es la ley y qué era la ley para Isaías? La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Qué son el testimonio? ¿Qué es el testimonio? El testimonio es toda la Biblia. Porque cuando a Jesús en Juan 5:39 estaba ahí pleiteando con los fariseos, Jesús le dijo en un momento dado: vosotros escudriñad las escrituras y creéis
que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y cómo termina el versículo? Y ellas dan testimonio de mí. Así que las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Pero Cristo cuando dijo eso solamente existía el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con el Nuevo? Apocalipsis 19:10. ¿Qué dice allí? Allí hablan de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Juan fue un profeta, que es el que escribió los últimos, el Apocalipsis, los evangelios y las cartas. ¿Juan fue un profeta, sí o no? Claro que sí, fue profeta. Por lo tanto, toda la Biblia, incluyendo los escritos del linaje de Juan, dan testimonio de Cristo Jesús. Por lo tanto, la verdadera iglesia se rige por toda la Escritura. El punto 2 dice que la doctrina en la cual la iglesia verdadera cree, predica y practica siempre va a estar en perfecta armonía con la santa palabra de Dios. Como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, yo me he encontrado varias veces con algunas personas que me dicen, es que la Biblia está escrita por hombres. Para darle, digamos, un nivel de credibilidad inferior a cualquier libro o al periódico. O para ponerse esa persona por encima de lo que está escrito aquí en la Biblia. Y yo le digo, sí, es verdad, y gracias a Dios que está escrita por hombres, porque si estuviese escrita por ángeles, nadie entendería, ningún humano entendería qué es lo que dice Dios en la palabra. Gracias a Dios que está escrita por hombres. Pero ¿qué clase de hombres son estos? Ahí dice santos hombres de Dios. Y para que sean santos hombres de Dios, tienen que cumplir un proceso. Y ese mismo proceso lo cumplimos nosotros. Primero, tienen que ser escogidos por Dios. Tienen que recibir un llamado de Dios. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Porque acaso tú venías y el carro te trajo para aquí? No, porque tú has sido escogido por Dios. Dios te escogió, Dios te llamó. Y después que Dios te escogió y te llamó, Dios te capacita a través de su palabra. Dios te está capacitando en estos momentos con la palabra de Dios. Y después que te capacitó, entonces te inspira para que tú trabajes a la orden de Dios para su honra y para su gloria. Y eso pasa con nosotros ahora. Dios te llama para que seas un oficial de la iglesia, ya sea un anciano, un diácono, una diaconisa, o un director de esto, de aquello, de lo otro. Aunque el llamado te lo hace un hombre o una mujer, pero Dios está usando a ese hombre y a esa mujer para que tú hagas la obra del Señor. Así que no es cualquier hombre el que escribió la Biblia. Es un hombre escogido por Dios, recibió el llamado de Dios, es capacitado por Dios y luego es inspirado. Solamente piense en Moisés. ¿Cuánto tiempo Dios lo capacitó en el desierto para luego cumplir con una tremenda misión de sacar a su pueblo de Egipto? ¿4 días fueron? ¿4 años? 40 años. ¿Ve? Y así hace con nosotros, según su voluntad. Los miembros de la iglesia de Dios, escuche bien esta parte, este pasaje, no lo digo yo, lo dice Dios en su Biblia, Efesios 2, 19 al 22.
los miembros de la iglesia de Dios, como dice Efesios 2, del versículo 19 al 22, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino son conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo. Otra vez aquí aparece la piedra. ¿Y quién es la piedra del ángulo? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu Santo. Así que ustedes, hermanos y amigos en Cristo Jesús, somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Tremendo privilegio que nos da el Señor a nosotros, que Él nos considera sus hijos y pertenecientes a su familia, la familia de Dios, y edificado sobre el fundamento, escuche bien, de los profetas, apóstoles, y siendo la piedra del ángulo, la piedra principal donde todo el edificio descansa, Jesucristo mismo. Esa es la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Y nótese bien que en este pasaje de Efesios 2, del 19 al 22, está mencionando profetas y está mencionando apóstoles. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que toda la Biblia, porque en toda la Biblia hay profetas, y los apóstoles aparecen en el Nuevo Testamento, pero ya con esa declaración está diciendo que toda la Biblia nosotros tenemos que aceptarla como palabra de Dios. ¿Por qué digo esto yo? Porque hay grupos, movimientos supuestamente cristianos, y a veces yo me pregunto, pero ¿cómo puede ser un movimiento cristiano sin Cristo? Eso es algo que es difícil. Bueno, el enemigo lo hace. Pero hay gente que se enfatiza solo en el Antiguo Testamento. Conocí otra vez un amigo por allá, cuando estaba pastoreando la iglesia en Sur Carolina, que él me decía que él era cristiano del Nuevo Testamento. Dice, si yo pudiera cortar la Biblia, yo votaba el Antiguo Testamento y me quedo solo con el Nuevo Testamento. ¿Qué está diciendo este pasaje aquí? Que la iglesia verdadera se fundamenta en los apóstoles, en los profetas, y siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Y los profetas los encontramos mucho más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, pero en el Nuevo también hay profetas. Por lo tanto, toda la Biblia debe ser el fundamento de nuestra fe, de nuestra enseñanza. Vamos a leer, por ejemplo, cómo el mismo Jesucristo le da valor al Antiguo Testamento. Ustedes conocen ese pasaje donde Cristo se incorpora a caminar junto a dos discípulos. Eso fue el domingo de la resurrección. Y los dos discípulos estaban confundidos y estaban tristes porque ellos creían que el Mesías iba a liberar a Jerusalén, y resulta que lo crucificaron. Y entonces Jesús se puso entre ellos, y ellos no descubrieron en ese momento que era Jesús. Y dice que Jesús le comienza a hablar, y le comienza a hablar de las Escrituras. Eso se encuentra en Lucas 24, versículos 27 y 44. Y dice, y comenzando desde Moisés. ¿Cuántos libros escribió Moisés en la Biblia? 6. Lo del Pentateuco y Job. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, inclusive por los salmos, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él, lo que de Cristo decía. Así que por lo tanto la iglesia verdadera de Dios va a guiarse tanto por el Antiguo como por el Nuevo Testamento, por toda la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, con el fin de que los escogidos de Dios,
estamos hablando de la iglesia verdadera, se preparen para los eventos finales de este mundo, y ustedes saben que ya comenzaron los eventos finales. Ya nosotros estamos viendo la señal con mucha claridad. Con mucha claridad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo ahí cortico. Tiene que venir la ley dominical. Pero para eso, la iglesia y el gobierno, que están bien separados en este país, se tienen que unir. Y resulta que ahora salió un demócrata en Nueva York hablando de que la iglesia y el gobierno se tienen que unir. Eso es cumplimiento profético. Cristo viene pronto, hermanos. Y nosotros tenemos que estar seguros dónde estamos nosotros adorando al Señor. ¿En la iglesia de Dios o en la iglesia del enemigo, engañados por el enemigo? Por eso es muy importante que estemos apercibidos. Así que los escogidos de Dios, para que se preparen en todos los acontecimientos finales que están en pleno desarrollo, la iglesia verdadera debe predicar acerca de la verdad presente. No podemos estar predicando mensajes bíblicos, pero que no hablen de la verdad presente. No estoy diciendo que un mensaje bíblico esté mal. Lo que pasa es que estamos en un momento donde urge hablar de la verdad presente. Entonces la iglesia verdadera de Dios tiene que hablar de que Cristo viene pronto. Tiene que hablar que Cristo viene en majestad y gloria con todos sus ángeles, con todo su poder, para ponerle punto final a este mundo y al pecado. Esa es una verdad presente, que el mensaje de los tres ángeles, que se encuentra allí en Apocalipsis, capítulo 14, del versículo 6 al 12, es el último llamado que Dios le hace a este mundo. La última amonestación que Dios le hace a este mundo. Y ese mensaje hay que predicarlo, hay que saberlo y hay que prepararse. Si nosotros sabemos el servicio al santuario, nosotros vamos a conocer también qué está haciendo Cristo ahora en los cielos. Sabemos que en esta hora el Señor está en el lugar santísimo y se está llevando a cabo el juicio investigador. Y cuando ese juicio investigador termine, entonces Él va a venir para acá, para la tierra, a buscar a los redimidos. Eso es verdad presente. Otro punto, que la santa ley de Dios, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, conforme está registrado en Éxodo 20, del versículo 1 al 17, y en Deuteronomio 5, del versículo 6 al 21, está vigente. No está clavado en la cruz como muchos cristianos, miles de cristianos, millones de cristianos dicen que la ley fue clavada en la cruz. No. La ley que fue clavada en la cruz es la ley ceremonial referente a los ritos y sacrificios que se llevaban a cabo en el santuario terrenal. Eso fue clavado en la cruz. De hecho, no hay santuario, porque cuando al venir Cristo, todo eso desapareció. Pero la ley moral de Dios, que refleja el carácter de Dios, esa ley es eterna. Y entonces la iglesia verdadera de Dios tiene que predicar que la ley de Dios está vigente y que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que guardar la ley. Y sobre todo el cuarto mandamiento, que ha sido el mandamiento más pisoteado de todos. ¿Ven? Por eso allí en Apocalipsis 14, 12 y 19, 10 nos habla de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesucristo, incluyendo el Shabbat, el cuarto día, el cuarto mandamiento, el mandamiento que identifica al legislador, al creador y al redentor. Así que, aparte de todo eso, el Señor puso el Shabbat como señal, según lo dice Éxodo 31, versículos 13 y 17,
y Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Lo puso como señal entre su pueblo, su iglesia y Dios. Pero Dios es inmensamente misericordioso. Y que Él a las personas que han ignorado por años este mandamiento, Él todavía los perdona. Pero cuando la ley dominical se ponga en plena vigencia en todo el mundo, comenzando de este país, Dios ahí no va a tolerar el que no guarda el sábado. Ahora, Él es tolerante. Él espera pacientemente a que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere destruir al que está en caminos diferentes a los caminos de Dios. No los quiere destruir. Él está dando tiempo para que esas personas procedan al arrepentimiento. Pero va a llegar un momento que cuando por decreto de ley se ponga que hay que adorar a Dios en domingo y no en sábado, allí el Señor sí va a poner la ley de Él en alto. El que no guarda el Shabbat, el que no acepta el Shabbat, ese va a ser cortado del pueblo. Y nosotros, que ahora guardamos el sábado y que nos sentimos firmes, porque tenemos libertad, vamos a ser cuestionados también por eso. Vamos a ser presionados, pero tenemos que resistir, aunque se desplomen los cielos, si queremos alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, un punto más. Y escuchen bien esto, este versículo, según está escrito en Primera de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice lo siguiente: que la iglesia del Dios viviente, está hablando de la iglesia verdadera, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Yo le pregunto ahora, ¿para qué se utiliza una columna en un edificio? ¿Para qué? Para sostener toda la estructura del edificio. Porque si no hubiese columna, el edificio se viene abajo. Así que la iglesia verdadera de Dios es columna de la verdad, pero también habla de la palabra baluarte de la verdad. ¿Qué significa la palabra baluarte? Pues significa amparo, significa defensa, protección, fortaleza y muralla. Todos esos son sinónimos. Así que cuando dice baluarte de la verdad, perfectamente podemos decir protección de la verdad, o fortaleza de la verdad, muralla de la verdad, defensa de la verdad. La iglesia verdadera de Dios defiende la verdad. Pero Pilato, en Juan 18:38, le dice a Cristo: ¿y qué es la verdad? ¿Qué es lo que la iglesia de Dios verdadera defiende? Dice, defiende la verdad. Pero ¿qué es la verdad? Entonces ahora ya estamos terminando. Vamos a ver qué es la verdad. ¿Qué es la verdad según la Biblia? Y aquí son varios versículos, no los puedo leer todos. Voy a leer lo básico. Son 7 puntos. Primer punto: Dios, el Padre, es verdad. Dios es verdadero. Y allí hay 3 versículos. Deuteronomio 32:4, Jeremías 10:10 y Salmo 31:5. Repito, por si están tomando nota. Deuteronomio 32:4, Jeremías 10:10, Salmos 31:5. En los 3 versículos nos está diciendo que Dios es verdad, que Dios es verdadero. Punto 2. Cristo es la verdad. Cristo es el santo, es el fiel y es el verdadero. 3 versículos. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Apocalipsis 3:7.
y Apocalipsis 19:11. Juan 14:6, Apocalipsis 3:7, Apocalipsis 19:11. Allí nos dice que Cristo es la verdad, que Cristo es el santo y es el fiel y el verdadero. Punto 3. El Espíritu Santo es la verdad, el Espíritu es de verdad. Y ahí tenemos varios versículos. Juan 14:17, Juan 15:26, Juan 16:13 y Primera de Juan 5:6. O sea, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Entonces son Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Donde nos dice que el Espíritu es la verdad, donde nos habla del Espíritu de verdad. Y hay una nota muy importante. La iglesia verdadera acepta al Dios triuno, acepta al trío celestial, con lo cual todos nosotros hemos sido bautizados. Nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué enfatizo esto? Porque ahora hay movimientos nuevos, que solamente, hay un movimiento que ya tiene tiempo que solamente cree en el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo pasan a un costado, no son importantes. Es Jehová, Jehová, y Jehová, y Jehová. Hay otro movimiento, y se está dando dentro del adventismo, donde creen sí en el Padre y en el Hijo, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad. Ellos dicen que es o el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Pero la misma Biblia habla del trío celestial y Elena G. de White habla del trío celestial. Un solo Dios manifestado en tres personas divinas, cada una con sus funciones dentro del plan de salvación. Eso es lo que promueve la iglesia verdadera de Dios. Cuarto punto, la palabra de Dios es la verdad, o la palabra de verdad. Y eso se encuentra en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios 1:13 y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Allí en esos tres versículos, Juan 17:17, Efesios capítulo 1, versículo 13 y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos habla de que la palabra de Dios es la verdad. La ley de Dios, punto 5, la ley de Dios es la verdad, y los mandamientos que componen a la ley son verdad. Y ahí tenemos en el Salmo 119, 3 versículos, el 86, el 142 y el 151, donde nos dice que la ley y los mandamientos de Dios son verdad. Y otro versículo más que se encuentra en Malaquía, capítulo 2, versículo 6. Punto 6. La creación de Dios es verdad. Este Salmo 111:7 dice: las obras de sus manos son verdad y todas obras son verdaderas, dice Daniel 4:37. Dos versículos. Salmo 111:7, Daniel 4, versículo 37, nos dice que la creación de Dios es verdad. Y esto está en completa oposición de aquellos supuestos cristianos que creen en la evolución. Pero la Biblia a mí me dice que Dios creó todas las cosas en 6 días literales. Por lo tanto, la creación de Dios es verdad. Y el último punto, número 7, el testimonio de Cristo es la verdad. Y Él lo dice: mi testimonio es verdadero. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Cristo es el testigo fiel y el verdadero.
¿Dónde se encuentra todo esto? Juan, capítulo 8, versículo 14. Juan, capítulo 18, versículo 37. Y Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Repito, si alguien está tomando nota. Juan 8, 14. Juan 18, 37. Apocalipsis 3, 14. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un tiempo muy solemne, un tiempo muy crucial. Nuestras decisiones, ¿a qué Dios vamos a adorar? ¿En qué iglesia nos vamos a congregar? Ocuparnos de prepararnos y crecer espiritualmente día tras día son decisiones sumamente fundamentales en la vida de cada uno de nosotros. Porque cual sea esa decisión que tú tomes, así será si tú alcanzas salvación y vida eterna en Cristo Jesús o no. No estamos jugando la vida eterna. ¿Ustedes quieren vivir por toda la eternidad con Cristo y con todos los redimidos? Pues hay que prepararse mientras el Señor nos da vida y ocupar el tiempo en la iglesia verdadera de Dios, no en la iglesia equivocada. Yo no voy a aquella iglesia porque a mí me gusta, o porque es la más grande, o porque es la que tiene más miembros, o por la que nació primero. No, yo voy a la iglesia donde está la verdad. Como les decía al principio, yo fui católico. Nací en una familia media católica, porque era mi mamá católica. Mi papá no era, no creía. Y llevé una vida al principio medio monástica, ¿no? Porque estuve en un seminario con sacerdotes, con un seminarista, estudié teología católica. Pero yo le pedí al Señor en oración, enséñame el camino de la verdad. Ilumíname con tu palabra. Y como en la teología católica no me enseñaban Biblia, yo salí a buscar un judío, porque yo no conocía ninguna, como católico no tenía conciencia de la cantidad de denominaciones protestantes que había en el mundo. Yo solamente conocía judíos y católicos. Entonces fui a buscar un judío para que me enseñara la Torá. Y Dios me presentó a un judío, pero que era adventista del séptimo día, que practicaba el cristianismo y guardaba el Shabbat. Yo lo identifiqué a él porque guardaban el Shabbat, pero cuando me dijo que nosotros también creemos en Cristo, me dejó asombrado. Y ahí yo comencé a estudiar las Escrituras. Y ahí me di cuenta, orando al Señor, pidiendo su dirección, el Señor fue respondiendo mis oraciones y me mostró que la iglesia adventista posee la verdad. Es parte de la iglesia verdadera de Dios. Y yo le prometí al Señor que si Él me contestaba la oración, yo me iba a unir a esa iglesia. Y no me avergüenzo de ser adventista del séptimo día. Yo sé que en el mundo hay una cantidad de criticones que se ponen a criticar a la iglesia, que nacimos de un chasco, se ponen a criticar a Elena G. de White. Y ahora hay adventistas que no creen en Elena G. de White. Tremendo. Y yo estoy aquí porque leyendo los escritos de Elena G. de White fue mi conversión. Fue el llamado que yo recibí. Así que yo estaba estudiando teología, digo, voy a seguir estudiando teología, pero ahora desde el punto de vista adventista. Y no me avergüenzo de predicar la palabra de Dios. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen en Cristo Jesús. El Evangelio es poder de Dios. Y es un poder que transforma. Cuando tú realmente te compenetras en la palabra de Dios, transforma tu vida. Y entonces aparece ese deseo y esa decisión en tu corazón de comenzar una vida nueva en Cristo Jesús.
Acuérdese bien del primer pasaje que leímos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que va a entrar es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar. Pero además debemos tener conciencia nosotros en el momento actual que nosotros vivimos, que son los postreros tiempos, que la Biblia habla de los postreros tiempos. Estos son los postreros tiempos. En nuestro tiempo está proliferando, pero de una forma veloz y agigantada, toda clase de engaño. Y la misma palabra dice que desafortunadamente, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Se van a salir de la fila del adventismo, se van a salir de la verdad, porque todavía no están seguros en quién creen y a quién le creen. Y nosotros debemos estar seguros en quién creemos y en qué creemos. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros estamos bien seguros y cuando nosotros estamos bien claros que estamos en la iglesia de Dios, en la iglesia verdadera, a pesar de todos los problemas que nosotros podamos ver dentro de la iglesia, a pesar de todos los sufrimientos y problemas que podemos tener nosotros a nivel personal, hermanos, esta iglesia es iglesia de Dios. Esta iglesia fue fundada por Dios para dar el último mensaje de amonestación a este mundo. El mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de la ley vigente, el mensaje del Shabbat, el mensaje del santuario celestial, el mensaje del juicio investigador y sobre todo el mensaje de que Cristo viene pronto en majestad y gloria. Entonces, hermanos, para terminar, quien se esmere en conocer la verdad, el Señor te dice hoy, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de dudas, libre de preconceptos, libre de historias fantasiosas. Tú vas a conocer la verdad, vas a conocer a Cristo. Y Cristo quiere salvarte, porque Cristo te ama y pronto Él viene para llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar las estrofas del himno 517, de pie, oh Grey de Dios, es decir, de pie, iglesia de Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, una vez más queremos darte las gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que todo el tiempo tú eres bueno. Y nos has concedido el privilegio, Señor,
de estar en tu iglesia, en la verdadera iglesia que Cristo ha fundado. Él es la roca eterna de la salvación. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes, a pesar de todas las dificultades que podamos encontrar en nuestras vidas, a pesar de todos los engaños que el enemigo está trayendo a nuestra iglesia y está proliferando por todas partes. Padre, ayúdanos a entender bien tu palabra, a atesorarla en nuestros corazones y en la medida de lo posible compartirla con aquellos que aún no conocen la verdad de tu amor y de tu salvación en Cristo Jesús. Bendícenos así como estamos, Señor. Bendice a cada familia aquí presente. Bendice a tu iglesia en todas las fases de la tierra. Y permite, Señor, que en aquel día, cuando tú vengas en majestad y gloria, podamos tener parte contigo para ir a morar contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos, te lo agradecemos, sabiendo que no tenemos ningún mérito, pero todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.